Hola, muy buenos días a todos y a todas. Nos da muchísimo gusto darles la bienvenida desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Es un gusto tenerles el día de hoy con nosotros y bueno, pues ahora damos comienzo a nuestro evento, Libre de Ser México. Esta edición es muy especial porque vamos a estar hablando de mujeres en la economía, mujeres en los negocios. Y justamente pues Monterrey es un lugar icónico, un lugar perfecto para poder hablar del tema. Nos da mucho gusto que nos puedan acompañar a lo largo del día, que puedan escuchar todas las ponencias, todo lo que tienen que decir nuestras expertas, expertos, y también nos dará mucho gusto escucharles. Brevemente les presento el equipo de la Fundación. Vamos a estar apoyando todo el día para lo que requieran. Mi nombre es Valeria Ruiz, soy asistente de proyecto Flucht y Clima para la Fundación Naumann. Vamos a tener también aquí a María José Salcedo, ella es coordinadora del Proyecto México. Aquí en la parte de comunicación tenemos a Alexandra Arévalo y Alfredo Suárez. También tenemos a nuestra colega Irina Burgaza, asistente de Proyecto México, Marcelo García, él es practicante en la Fundación, y también nos acompañan 3 voluntarias que nos estarán apoyando en el registro, así que de parte del equipo les damos la más cordial bienvenida. Aprovecho pues también para agradecer a la Secretaría de Desarrollo Económico, a la Secretaría de Innovación de Monterrey, también a 3 museos por brindarnos este gran espacio para hacer el evento, al TEC de Monterrey. Y bueno, pues estamos más que listos para comenzar. Pequeños avisos parroquiales también, pues como es un museo, procuremos cuidar las instalaciones. Cada vez que se levanten, por favor, de la butaca, lo pueden hacer con cuidado porque sí, el ruido es bastante. Entonces, pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. También vamos a tener un festival de emprendedoras regias que nos traen grandes productos que lo pueden estar visitando a lo largo del día y hasta las 7 de la noche. Y pues me permito, por favor, presentarles a mi colega María José Salcedo. Como ya les había dicho, ella es coordinadora del Proyecto México. Bueno, previamente colaboró con la Fundación BMW Herbert Quandt en Berlín y Centro Internacional para el Trabajo Digno como parte de la ODS en Kassel, Alemania. María José es maestra en Economía Política por la Universidad de Kassel, Alemania, y licenciada en Relaciones Exteriores por el ITAM. Su experiencia se enfoca en manejo de proyectos de cooperación internacional y análisis político-económicos. En la Fundación, María José promueve actividades sobre innovación, emprendimiento, derechos humanos y ciudades inteligentes. Adelante, por favor, un aplauso. Hola, ¿qué tal? Pues la verdad nos da muchísimo gusto estar de regreso en Monterrey. Justo estaba platicando con Cintia que desde el 2019 no veníamos con actividades como fundación. La verdad es que el norte del país siempre ha sido un reto para nosotros, pero sabíamos que esta actividad es algo que teníamos que hacer aquí. Para llegar aquí llevamos meses, la verdad, platicando sobre todo con expertas y personas a las que personalmente admiro muchísimo. La primera, Fátima, que está aquí, que va a dar la primera conferencia, que de hecho yo no quiero entrar al por qué decidimos hacer la conferencia aquí, mejor voy a dejar que ella lo explique porque tiene de verdad todos los datos y quiero que ustedes queden igual de asombrados que como yo quedé cuando lo leí. Pero fue una serie de pláticas de por qué escoger el estado de Nuevo León y sobre todo Monterrey, a diferencia de otros estados como Colima o la misma Ciudad de México o por ejemplo Baja California Sur, donde si leen justo algunos de los análisis del IMCO, pues se puede ver los avances en materia de género y de inclusión de mujeres en la economía. Un poquito también de quiénes somos, pues la Fundación Friedrich Naumann es una fundación política liberal alemana. Tenemos más de 40 años trabajando en México y la oficina central se encuentra en Potsdam, muy cerca de Berlín. Entonces, en México trabajamos sobre todo temas de Estado de Derecho, también de economía de mercado, del cual nuestra agenda de mujeres, sobre todo en negocios en la economía, forma parte, y también proyectos de ciudades inteligentes, promoción de innovación y también de integración de migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Entonces, un poco de los videos y materiales que pudieron ver, pues es mucho del proyecto que hemos hecho en los últimos 4 años, con una pandemia de por medio, y de hecho la campaña de Female Forward, que es el hashtag que se usa en la fundación desde Alemania,
busca desde hace 3 años preguntarse, pues en un mundo donde también en las fundaciones, de hecho, todas las direcciones son de hombres, ¿cómo podemos hacer para incluir a más mujeres? O sea, esto no es solo un tema que pasa en México, también lo vemos en Alemania, en el sector donde nosotros trabajamos, y pues me da mucho gusto que en el Proyecto México y en la mayor parte de la Fundación en México todas seamos la mayor parte mujeres sacando este tipo de actividades. Entonces, siempre tenemos ese toque y la verdad, pues bueno, quiero presentarles un video que todavía no hemos presentado, sobre qué hacemos específicamente en el Proyecto México, cómo trabajamos para que puedan tener una mejor idea y también de dónde sale esta campaña ya más aterrizada en México. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una fundación alemana que tiene representación en más de 60 países. Desde hace 40 años trabaja en México defendiendo los valores democráticos y la libertad para todos. Estado de Derecho y Derechos Humanos. Promueve una democracia liberal a favor de los derechos humanos y la mejora de la gobernanza. Economía de mercado. Una economía de mercado impulsa el desarrollo y la creatividad. La Fundación impulsa la creación de empresas, el apoyo a emprendedores, la innovación y la digitalización. Liderazgos jóvenes. Friedrich Naumann trabaja para fomentar el desarrollo de habilidades de los futuros líderes de la sociedad. Migración. Las oficinas de México, Centroamérica y Estados Unidos cooperan para promover la protección de los derechos humanos de los migrantes y su libertad de tránsito. Smart Cities. Ante el cambio climático, las sedes de México y Centroamérica trabajan juntas para conformar una red de ciudades inteligentes y promover su implementación. Se trabaja con el sector público y privado, la academia y asociaciones civiles para promover la libertad a través de talleres, conferencias, contenido impreso y digital. Si quieres conocer más, visita nuestra página. La clave del éxito es poner mucha atención, estar siempre con la mente abierta. Nunca es el momento, entonces el momento es ahora. ¿Cómo pasamos de la idea a la acción? Empezando la acción. Y yo sí creo que de alguna manera nuestros ejemplos, abriendo caminos, pueden servir para que otras mujeres digan, no, pero si ella puede, yo también, y llegar más lejos de lo que ella está haciendo hoy en día. Pues justamente nuestras actividades en la Agenda de Mujeres y con Libre de Ser empezaron en el 2020 con ese programa que incluyó actividades de nuestras oficinas que se encuentran en Guatemala, en Lima, Perú y en Buenos Aires, Argentina, donde juntamos, pues como vieron, varias mujeres de ahí, desde María Corina Machado, que está en Venezuela, pero también, pues por ejemplo, Miriam, que es la directora para Uber en Costa Rica. Y así nos fuimos por toda la región de América Latina, juntando a mujeres fabulosas en todas estas áreas que pudieran responder a esa pregunta, porque en la Fundación creemos que muchas veces en nuestros países, en México, en América Latina, falta el acceso a espacios donde se pueda tener acceso a información que no todas, tristemente, tenemos con la educación que se nos da. Entonces, creemos que en la Fundación podemos generar esos espacios donde podemos justamente responder a esas preguntas y que pues se pierda un poco el miedo a acercarse a ser justo pues libres de ser. Entonces, esto es un poco lo que hemos hecho con Mujeres en Política. Este segundo año lo hacemos en Mujeres en Negocios y en Economía, y el próximo año esperamos regresar con Mujeres en el Periodismo, que es un tema crucial en México para la situación de los periodistas y los medios de comunicación. Así que es un poco de la agenda que vamos a estar trabajando, pero para el día de hoy me da muchísimo gusto que podamos colaborar con el Gobierno de Monterrey, con la Secretaría de Desarrollo Económico, para el tema crucial de mujeres en emprendimiento y en la economía. Entonces, muchas gracias por recibirnos y esperemos que podamos tener la posibilidad de regresar a Monterrey muy pronto. Y bueno, acá estamos todo el equipo para cualquier duda que tengan durante la jornada de hoy. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, María José. Y ahora sí vamos a comenzar con la primera actividad. Nos da mucho gusto tener una sesión muy especial. Es un keynote y es pues sobre mujeres en la economía. Ya me estaba saltando una gran disculpa, es que estoy muy emocionada también, pero pues también quiero, antes de comenzar el primer panel, quisiera dar la bienvenida y también para que nos pueda presentar la secretaria de Desarrollo Económico, la señora Betsabe Rocha. Adelante, por favor. Pues voy a presentar un poco de ella, si me permite. Betsabe Rocha es maestra en regulación con orientación en energía y maestra en administración con especialización en negocios internacionales por la Universidad Regiomontana. Ella es licenciada en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con más de 15 años de experiencia en la administración pública y privada en materia de desarrollo económico. Betsabe fungió como directora del clúster de electrodomésticos en Nuevo León. En la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Nuevo León se desempeñó como secretaria técnica, directora de cadenas productivas, coordinadora inversión extranjera y jefa de análisis de proveedores del Centro de Vinculación Empresarial. Así que, por favor, de nuevo les pido un muy fuerte aplauso para Betsabe Rocha, secretaria de Desarrollo Económico. Buenos días a todos y todas. Me encanta que no sea solamente un público femenino. Hay hombres aquí a quienes también les quiero dar la más cordial bienvenida a este lugar a nombre del licenciado Luis Donaldo Colosio, presidente municipal de esta gran ciudad de Monterrey. Les damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a la Fundación Frederick Naumann que nos abren la puerta y la oportunidad de poder estar nuevamente en el reflector del emprendimiento y de una fundación tan importante como lo son ustedes. Necesitamos aliarnos, necesitamos ponernos en los reflectores. Creo que algo que en lo particular he determinado y aquí hay parte de mi equipo, tenemos varias líneas de acción y parte de los planes de comunicación es dónde tenemos que estar, o sea, dónde de alguna manera tenemos que incidir o estar para que vean que lo que estamos haciendo y lo pueden escuchar más gente. Entonces, tenemos el de pymes, tenemos el de emprendedores de base tecnológica, y no me voy a meter ahorita tan a detalle de todo lo que hacemos, pero de cada uno tenemos un plan de comunicación. Si en las pymes, ¿dónde está el festival más grande de las pymes? Pues si es CAINTRA y lo tiene en la Expo Pyme, vamos para allá y nos pusimos en un stand muy grande. Y el emprendimiento, ¿dónde está el emprendimiento? ¿Dónde? Tenemos que ir a donde está la gente, no podemos estar pensando que van a llegar solamente por arte de magia y menos a buscar en gobierno lo que nunca han encontrado en el pasado. Para empezar. Entonces, tenemos que construir desde una base en la que tenemos que volver ciudadano el gobierno, que lo veíamos ya nada más como el que viene a cobrarme impuestos, sino verlo realmente como ese brazo amigo, esa mano aliada. Parte de lo que estamos trabajando, y aquí está Cynthia Smith, que es mi compañera en el gabinete, primer gabinete paritario en esta ciudad de Monterrey, imagínense, o sea, una ciudad que se ha forjado como una ciudad de negocios, el motor industrial y nunca había tenido su capital, un gabinete paritario, imagínense. O sea, creo que hoy estamos no solo siendo un parteaguas, sino también teniendo la gran responsabilidad, porque una cosa es que se haya puesto el piso hoy parejo para nosotros, pero ¿qué vamos a hacer con ese piso parejo? Eso es bien importante. ¿Qué vamos a hacer de aquí en adelante? Y ahorita que estaba volviendo a ver el título dice, libre de ser. Yo me acordaba, y ya nada más para terminar, porque tampoco voy a meterme, voy a tener un panel, voy a compartir panel ahorita más tarde, y tampoco voy a meterme en los datos del IMCO, que yo también traía, porque ya vienen los expertos, pero sí a mí siempre me gusta medirme, me gusta ver en dónde estamos hoy para poder construir y ser efectivos. Tenemos muy poquito tiempo, son nada más 3 años, y era importante para nosotros en el municipio de Monterrey saber que son 3 años y qué podemos hacer con lo poquito recursos financieros, materiales y sobre todo humano que tenemos, es ver que sí se puede hacer y construir y poder ser efectivos en nuestras acciones. Pero ahorita que veía el título de esta conferencia, libre de ser, a mí se me venían en mi vida 2 pensamientos. Uno, cuando estaba en la secundaria había clases vocacionales y no sé si a ustedes les tocó, pero aquí en Monterrey, en la escuela pública, a mí la única opción era taquigrafía
o cocina. No me gusta cocinar, he batallado muchísimo, ese es mi talón de Aquiles, muchachos, de verdad. O sea, trato de ser buena mamá, buena esposa, y la cocina mío, llego y ¿dónde está la maestría para esto? Y me quedo pensando, a eso íbamos, o sea, realmente es lo que había, taquigrafía y cocina, y nos enseñaban lo básico y no lo aprendí mal, muy mal que lo aprendí. Y la segunda que se me vino a la mente es, estando ahorita que platicaban más de 15 años en el gobierno estatal, lo cual, bueno, es otra historia de cómo yo llegué ahí, también qué quería hacer, ese propósito de vida y lo que nos toma a nosotros como mujeres, porque sí tengo que aceptarlo, o sea, sí cuesta más llegar a donde tienes que estar, pero tampoco es imposible, tienes que construir, y lo que mucho te va a ayudar es esa gente, esas redes. Nosotros como mujeres tenemos esa gran ventaja, si nos dejamos ayudar. Yo sé que por la estructura del hombre, pues es más caminando y él solo, ¿no? Nosotros con la compañera, luego nos hacemos amigas, apenas entras al trabajo y ya estás viendo con quién quieres hacer amiga, en la escuela también. Creo que es esa parte que tenemos intuitiva como mujeres, en las que nos dejamos apoyar y sobre todo apoyar a otras. Y cuando hacemos eso, pues nos enriquecemos más nosotros. Pero me quedaba este pensamiento, este segundo pensamiento que les decía, cuando estaba en la Secretaría de Desarrollo Económico, me había dicho el secretario en su momento, voy a hacer una reestructura y voy a hacer unos cambios, te va a ir muy bien. Y yo estaba emocionadísima porque iba a ser ese lunes después de 2 semanas de vacaciones, porque nos dieron me acuerdo que era regresando en enero, entonces váyanse, va a estar bien padre. Y yo, bueno, pues dígame, ¿no? Yo estaba bien contenta porque dije, es mi momento, ya va a venir lo que tanto yo había buscado y trabajado. Es más, nos citaron, bueno, llegó en enero, nos citaron a una reunión y me empezaron a felicitar directores de que yo estoy a la orden contigo, me cuadro contigo. O sea, la verdad, me he ganado el trabajo y el respeto de muchos por eso, porque estoy siempre ahí al tiro. Pero, no, la verdad que sí. Ha sido por el trabajo, pero mucho dedicación. Y llegué a esa reunión y, oh sorpresa, empezaron a dar así de que tú vas a hacer tal y vamos a hacer este cambio. Y yo así esperando, así. Y al final me dijo, contigo hablo más tarde. Y yo dije, ya me preocupé, yo venía ya bien emocionada, ¿no? Para esa. Me dice, eres tan valiosa para mí que te quiero al lado mío. Y por ejemplo, en este caso está muy bien, una secretaría técnica, ves todo lo que tiene que ver la secretaría, pero tras bambalinas. Y créanme, no es por el estar ahí, yo soy cero exposure, no me gusta tanto los reflectores, pero yo quería particularmente un área y me dijo, es que esta área no te la pude dar porque es viajar mucho y tú tienes familia. Y yo, no porque era capaz, no porque tal vez era lo que pues trabajé tanto tiempo, sino porque se tomaron esa delicadeza de ellos decidir por mí. En lugar de decir, oye, como ves, yo estoy pensando, creo que es lo que te gusta a ti, yo aquí estoy. Y creo que esa es la parte en la que nos invita una fundación así, con un evento de esta magnitud, en la que quisiera que estuviera lleno, que quisiera que muchas más personas escucharan lo que nos ha pasado a todos, porque lo que me ha pasado a mí, estoy seguro que te ha pasado a ti en muchas áreas, inclusive en la casa, en donde sea, en tu familia, ¿no? De que es que pues esto era, ¿no? Creo que tenemos mucho trabajo y yo nada más para ahora sí que cerrar, con todo este bagaje que tenemos en la vida, pues ahora que estoy aquí en esta encomienda como secretaria de Desarrollo Económico, tengo un equipo genial que está aquí y hace que todo sea posible. Y dijimos, a ver, ¿dónde estamos? Y nos dimos cuenta que 36% tenemos de informalidad, en donde casi todas son mujeres. En la parte del trabajo solamente tenemos 30% de las mujeres trabajando, y son pocas en la industria. Hoy en México ya andamos como entre 8 y 10% de CEOs siendo mujeres, pero eso es en México. Si lo ves aquí, son a cuentagotas las mujeres que pueden estar hoy en una industria siendo CEOs en nuestro estado de Nuevo León, siendo líder en todo. Somos líderes en todo, en empleo, en inversión, y sí, nos tenemos que sentir súper orgullosos, pero estamos dejando ser líderes en otros aspectos que necesitamos serlo. Así que espacios como estos tienen que ser aplaudidos, tienen que ser
difundidos y que podamos aprovechar, no por nosotros, sino por nuestras generaciones. Así que muchísimas gracias a todos, María José, todos, muchísimas gracias por esta gran oportunidad y ahorita en el panel nos vemos con más retos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, secretaria Rocha, por compartirnos su experiencia de vida, por ponernos a reflexionar qué es lo que realmente significa la libertad de ser, libre de ser, y bueno, qué gran ejemplo la experiencia que nos acaba de contar. Como usted comenta, pues probablemente nos ha pasado a muchas, entonces bueno, este es un espacio para que podamos inspirarnos, para que podamos compartir justamente este tipo de experiencias y aprender, y sobre todo poder compartirlo con nuestra comunidad, porque es únicamente así como vamos a poder romper estos techos de cristal. Y bueno, sin más preámbulos, me encantaría ahora ya presentarles este keynote muy especial con una invitada también súper especial. Nos da mucho gusto, por favor, recibir a Fátima Mace, del IMCO, por favor adelante, y a María José Salcedo de la Fundación para este keynote de Mujeres en la Economía. ¿Cómo estamos y dónde queremos estar? Adelante, por favor. Bueno, yo tengo el honor de moderar esta sesión. Solamente quiero presentar primero a Fátima y luego tenemos una sesión de preguntas y respuestas para que vayan de una vez anotando todas las dudas que tengan para Fátima. Entonces, bueno, Fátima trabajó en el Instituto Mexicano para la Competitividad desde el 2012 y pasó por puestos desde consultora, coordinadora de proyectos, hasta que en 2020 fue nombrada como directora de Sociedad Incluyente. Sus temas de investigación están enfocados en justamente competitividad, inclusión de mujeres, educación, salud pública, desarrollo social y movilidad. También escribe 2 columnas quincenales en CNN Expansión y en El Universal de Querétaro. Si no la siguen en Twitter, de verdad síganla. Yo siempre soy de la que da likes a todos los análisis que saca Fátima. Y bueno, también previo al IMCO trabajó como consultora independiente en el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y también dio clases de microeconomía y política ambiental en el ITAM, en Ciudad de México. Es maestra en Administración Pública por la Universidad de Columbia y también es licenciada en Economía por el ITAM. Muchas gracias, Fátima. ¿Ya? Listo. Pues muchas gracias y la verdad muchas gracias por esta introducción y muchas gracias por esas palabras de la secretaria Betsabe. La verdad es que hacía mucho que no escuchaba un discurso como que tan pegador, ¿no? O sea, te escuchaba y yo decía, yo he vivido algo así. Pero bueno, pues yo estoy para ponerle hoy datos a la conversación, datos muy generales que espero que ayuden, digamos, a nutrir el resto de los paneles que van a ver el día de hoy en un programa bastante interesante. Y empezamos por decir algo que es poco alentador, pero que realmente todas lo hemos sentido, que es que en México hay condiciones que no son equitativas para que las mujeres puedan entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral. No sé si se escucha esto bien. Y creo que una prueba de ello pues, es la tasa de participación económica de las mujeres, que en donde vemos que México se ve bastante rezagado en comparación con el resto de los países. A ver, perdón, ya no sé. Ahí está. Ya no sé qué tanto le moví, perdón. Pero bueno, en México 4 de cada 10 mujeres que están en edad de trabajar, de 15 años en adelante, tiene un trabajo o busca activamente un empleo. Esto es una tasa de participación económica del 44%, que sin duda se ve mucho más baja que el 56% de Estados Unidos, que el 59% de Canadá, que el 58% de Reino Unido, que el 70% de Suecia, pero no nada más nos vemos rezagados en comparación con el resto de los países más avanzados, sino también con países latinoamericanos que se parecen más a México, ¿no? Veamos Colombia con 50% de las mujeres en edad productiva que trabajan o buscan un empleo, 49% en Brasil, 46% en Argentina, 57% en Perú. Algo está pasando en México que a pesar de que el movimiento feminista ahí va, que nos preparamos cada vez más, es más, en México tenemos tasas de cobertura
estudiantil en donde las mujeres avanzamos mucho más rápido y nos preparamos mejor. Y aún así, no aprovechamos lo que nos da, digamos, las herramientas que generamos para poder entrar al mercado laboral en la misma medida que los hombres. Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué está pasando, no? ¿Qué es lo que detiene en México a que más mujeres quieran aprovechar estas oportunidades dentro de la economía remunerada? Y una de las respuestas que nos llevan constantemente los estudios y los datos es el trabajo no remunerado. Todas aquellas actividades que van desde el cuidado del hogar, las clases de cocina que a muchas no nos encantan, cuidar a los niños, cuidar a algún familiar que tiene alguna enfermedad. Este tipo de tareas hacen que las mujeres en México trabajemos mucho más que los hombres en total, pero ese tiempo, digamos, que trabajamos en gran medida no está cubierto por una remuneración, no recibimos un pago por todo lo que hacemos. Y no nada más eso, desde el punto de vista económico, porque yo soy economista, no hay un recurso más escaso que el tiempo. El día tiene 24 horas, sí o sí, por más eficientes que seamos. Entonces, en la medida en la que tenemos que destinar muchas más horas a este tipo de cuidados, se reduce también el tiempo que tenemos disponible para poderlo ofertar en el mercado laboral. Y esto, sin duda, año con año, nos pesa, digamos, nos pesa bastante. Ciertamente con la pandemia los hombres han aportado cada vez más o van aportando cada vez más a este trabajo no remunerado y a las labores dentro del hogar, pero todavía nosotras aportamos 2.7 veces más de este tipo de trabajo que los hombres. Algo está pasando ahí, tenemos que trabajar y cambiar un poco el equilibrio. Eso por un lado. Y por el otro, déjame decirle, cuando hablo de trabajo no remunerado, pues muchas veces se ve como medio chafa, ¿no? No cuenta. Pero si fuera un sector económico, el valor que se genera en estas actividades que verdaderamente mueven a la economía sería el sector económico más grande del país, que tiene un valor equivalente al 28% del PIB. Entonces, esto es algo que vale la pena poner en el centro de la conversación, pero también lo que quisiéramos ver es cómo esa barrita pues se divide entre gris y morado para que sea mucho más equitativo y no seamos nosotras las que consistentemente tenemos que tomar una decisión en torno a nuestro desempeño económico ante cualquier cambio, digamos, dentro de la familia. Ahora, la pandemia sin duda alguna fue un golpe muy duro para el empleo en general, pero para las mujeres sobre todo, e hizo que pues muchas mujeres perdieran su autonomía económica, ¿no? Esta posibilidad de seguir en el mercado laboral y generar un ingreso propio. Hoy por hoy vemos que la pandemia los peores escenarios de la pandemia no se cumplieron. Cuando estábamos cerrando el 2020 decíamos, esto nos hizo retroceder 15 años en igualdad dentro del mercado laboral, ¿no? La pregunta es, ¿qué tanto tiempo nos vamos a quedar ahí? Porque si se fijan, en 2020 cerramos con una tasa de participación económica de 41%, que pues es más parecida a la que se veía en 2005. Conforme fueron pasando los meses, esta tasa de participación económica de las mujeres se fue recuperando, muchas mujeres fueron regresando a sus empleos y hoy, o al menos al cierre del 2022, pues tenemos una tasa ya muy cercana. Hoy ya superamos, digamos, el valor prepandemia. El tema es que no todo regresó a ser como antes. Bueno, de entrada el antes no es una buena noticia, porque la tasa de participación económica de las mujeres es la mitad de la de los hombres. Entonces ahí ya vemos una gran desigualdad incluso al interior de nuestro país. En segundo lugar, no todas regresaron a los mismos empleos que tenían ni a las mismas condiciones laborales y hoy tenemos, si bien no tenemos una crisis de empleo como tal, porque muchas ya regresaron a trabajar, lo que sí tenemos es una crisis de calidad en el empleo, ¿no? Que esto sin duda también afecta esta autonomía económica, porque al final del día, si queremos tener esta libertad, pues sí tenemos que ser capaces, digamos, de generar un cierto nivel de ingreso y por eso nos interesa que las condiciones laborales sean cada vez mejores. ¿En dónde vemos esta mala calidad del empleo? Pues bueno, 70% de las trabajadoras en México o de las mujeres que están ocupadas reciben hasta 2 salarios mínimos, menos de 2 salarios mínimos al mes. Y esto, bueno, pues sin duda, digamos, esta composición se ve distinta que en el caso de los hombres, en donde la de los hombres se ve mucho más cargada, digamos, hacia los niveles más altos. Y además vemos
que hay, digamos, hay un peso importante en la informalidad. Para muchas mujeres, la informalidad lo que ofrece es un tipo de flexibilidad que te permite combinar todas estas tareas no remuneradas con la posibilidad de generar un ingreso, aunque sea bajito, pero pues uno limita los ingresos, porque los ingresos en la informalidad tienden a ser mucho menores que en la formalidad, y además restringe el acceso a la protección social, ¿no? Digamos, no da este acceso a una institución de seguridad social en donde tienes la posibilidad de tener una licencia de maternidad, acceso a guarderías, pensiones por vejez, por algún accidente de trabajo y todo lo que esto implica. Hoy lo que vemos es que esta brecha, digamos, en la informalidad se ha ampliado. En el caso de las mujeres es del 54% contra 49% de los hombres. Y ciertamente estamos regresando a lo que observábamos antes en la prepandemia, pero eso no es una buena noticia, ¿no? O sea, hoy lo que quisiéramos es estar trabajando por una recuperación económica realmente incluyente, en donde pudiéramos, digamos, cambiar esta situación que observábamos desde antes del golpe de la pandemia. Y otra cosa que es importante y que creo que vale la pena mencionar en este foro es que una de las formas que toma la informalidad es el emprendimiento. Muchas veces y muchos emprendimientos en México se dan de manera, pues, para subsistir realmente, ¿no? Al grado que en México, bueno, tenemos hoy a más de 6 millones de emprendedoras, de las cuales 82% lo hacen en condiciones de informalidad. Es una proporción muy pequeña la que tiene, digamos, ya empleados a su cargo y que está, digamos, en esta ruta para crecer, ¿no? Y el problema no es emprender. El problema es cómo generamos el ambiente para que esos emprendimientos no sean de subsistencia, sino realmente permitan empezar un camino de crecimiento para ofrecerle mejores oportunidades a las mujeres. Y otro de los grandes problemas, porque al final del día todas estas barreras inciden en este indicador que es la brecha salarial, ¿no? ¿Qué tanto menos gana una mujer en comparación con los hombres? Y vemos que eso en México, esa cifra o esa brecha salarial es del 14%, que quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre, una mujer gana 86. Hay lugares en donde está mucho más marcado. Vemos cómo pues esta brecha, digamos, se fue cerrando rápidamente entre 2005 y 2010, pero después prácticamente se mantuvo estancada con ciertos brinquitos hasta la pandemia. Que en la pandemia, conforme esta línea sube, digamos, es una buena noticia para las mujeres, pero en ese caso en particular, habría que pintarla de rojo, es una pésima noticia, porque en la pandemia, esta brecha salarial se cerró por dos razones. La primera es las condiciones laborales de los hombres empeoraron más rápido que las de las mujeres y esto, digamos, influencia en este cálculo. Y segundo, las primeras mujeres que perdieron sus empleos fueron mujeres en la informalidad con salarios súper bajos. Y eso, o sea, al haber tenido una fuga masiva de mujeres que ganaban poco, que salían del mercado laboral, pues permitió que las demás jaláramos el salario hacia arriba. Pero eso no es una buena noticia para las mujeres ni para el país. Poco a poco vemos cómo en general se ha ido recuperando la situación del mercado laboral y vamos regresando otra vez, si se fijan la línea va bajando hasta alcanzar ese 14% en brecha salarial. Lo que quisiéramos ver es que esto se va cerrando, es que las mujeres van creciendo, van generando mayores ingresos al grado que no sea. Esta medición, a ver, esto no podemos, es difícil captar misma paga, mismo trabajo, misma paga, pero lo que vemos es que consistentemente cuando comparamos los ingresos de las mujeres y de los hombres en diferentes cortes, digamos, formalidad, informalidad, con mayor o menor grado de escolaridad, bajo diferentes circunstancias, consistentemente las mujeres salimos peor, ¿no? Y entonces el reto es cómo hacemos para que más mujeres vayan creciendo, vayan alcanzando puestos mucho más altos en donde tengan mayores ingresos, vayan haciendo crecer sus empresas para que generen mayores ingresos, de tal manera que ese porcentaje no consistentemente no se vea que perjudica a las mujeres. Ahora, al final del día todas estas barreras van limitando la permanencia y el crecimiento o la posibilidad de que las mujeres lleguen a niveles en donde puedan tomar decisiones. Y ya lo mencionaban un poco hace ratito, pero
realmente la representación de mujeres se va perdiendo conforme van aumentando los niveles de jerarquía y esto es una muestra, digamos, nada más de lo que encontramos cuando abrimos y analizamos las empresas que cotizan en las bolsas en México, donde vemos que en los consejos de administración solamente hay 10%, digamos 10% de las consejeras son mujeres. Esta cifra se reduce cuando hablamos de directoras generales, solo el 3% de estas empresas, una muestra de 157, son mujeres y vemos también que ese porcentaje también es relativamente bajo en las direcciones de finanzas, con 8%, y luego aumenta un poco en las direcciones de jurídico, que incluso ahí también podemos hablar de un cierto sesgo de género, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores denomina a la Dirección General, la de Finanzas y la de Jurídico como direcciones relevantes, ¿no? Son, digamos, los 3 puestos que prácticamente definen el rumbo de una empresa y que es particularmente importante en el caso de las empresas que tienen que rendir cuentas al público porque cotizan en las bolsas y vemos ahí que hay una diferencia interesante entre quienes toman puestos de finanzas contra los de jurídico, ¿no? Y mucho puede venir de esto que las mujeres pues normalmente no somos buenas para matemáticas y normalmente pues no hay tantas que opten por irse por ingeniería o por matemáticas o por algo que sea mucho más numérico, ¿no? Contra jurídico, que el derecho es una carrera en donde es predominantemente de mujeres, ¿no? Entonces, incluso eso nos podría estar reflejando ciertos sesgos que vienen desde chiquititas, desde que nuestras niñas están jugando y haciendo experimentos ahí en el jardín y le dices, no te ensucies tanto, no. Entonces, es importante, digamos, evidenciar esto, porque en la medida en la que lo entendemos podemos tomar acciones, y hacia allá quiero llevar esta plática, que sean mucho más ambiciosas para ir rompiendo esos sesgos, y eso implica tener toda una tubería de acciones para cambiar las dinámicas sociales y económicas que hoy vemos en este país. Una vez más, digo, si nos comparamos con el mundo, vemos que en México hay muy pocas mujeres y no es que no haya talento, es que no está llegando a estos consejos de administración, al menos con ese 10% que vemos, que es pues mucho más bajo que el 12% de Brasil o el 17% de Colombia, y ya ni hablar del 35% en Reino Unido, en donde cada vez ha aumentado mucho más la presencia de mujeres en los consejos de administración. Ahora, una de las cosas que hicimos en el IMCO fue decir qué pasa en los estados, ¿no? Porque los estados, los gobiernos locales, pues son mucho más cercanos a la población y juegan un rol fundamental, porque justo lo que necesitamos que pase en este país es que se rompan o que cambien las dinámicas sociales y económicas de tal manera que realmente veamos que se van eliminando estas barreras que detienen a muchas mujeres a entrar al mercado laboral. Esta es una medición, lo que les voy a platicar hoy, les voy a platicar de Nuevo León, pero en realidad pues, evaluamos a las 32 entidades. La primera noticia, antes de seguir, es que prácticamente todas, menos 2, Ciudad de México y Baja California Sur, reprobaron esta medición. Y para nosotros esto no es una mala noticia, es el piso. Es de donde quisiéramos empezar a ver avances que realmente impacten en estos indicadores. Nosotros nos quedamos nada más con indicadores que tienen que ver con el mercado laboral y sabemos que hay muchos otros elementos como atención a la violencia, protección de derechos o cumplimiento de derechos que son fundamentales para las mujeres, pero nosotros nos enfocamos en este pedacito que tiene que ver con mercado laboral. Las 5 mejores entidades en el país son la Ciudad de México, Baja California Sur, Baja California, Colima y Nuevo León. Entonces, Nuevo León está ahí, está dentro de las 5 entidades que más, que mejor les va en esta medición. Y hay 3 cosas que son, digamos, es un poco no quiero decir la receta, pero sí los elementos comunes entre las 5 entidades a las que les va mejor. Primero tienen una mejor distribución del trabajo no remunerado al interior del hogar. En ninguna entidad hay más bien, en todas las entidades las mujeres aportamos mucho más que los hombres, pero esta diferencia, hay cambios importantes entre las entidades y a quienes les va mejor se relaciona con el desbalance de estas tareas no remuneradas es menor. Segundo, las mujeres están mejor preparadas, porque en la medida en la que las mujeres tienen un mayor nivel educativo, también aumentan sus probabilidades
para acceder al mercado laboral, ya sea porque por la manera en la que están conscientes de esta situación y logran entrar o acceder a empleos en donde el rendimiento de estar en la actividad económica remunerada les conviene, ¿no? Y la tercera es que hay una menor tasa de informalidad. Y esto también tiene que ver con estos rendimientos de ofrecer el tiempo en el mercado laboral, ¿no? Porque las condiciones laborales son mucho mejores. Ahora, en el caso de Nuevo León, hay que decir que, bueno, como les decía, es la quinta entidad con mejor desempeño. Sin duda, en donde le va mejor es en el pilar de permanencia. Nada más para contarles un poco, dividimos justo en estas etapas en donde indicadores entre la entrada, la permanencia y el crecimiento. Y en la entrada consideramos cosas como el tiempo disponible por las tareas no remuneradas, la preparación. En el pilar de permanencia tiene mucho más que ver con las condiciones laborales, porque al final del día esto es importante cuando vienen cambios importantes de vida, sobre todo cuando viene la maternidad, que es un punto súper delicado en la carrera profesional de las mujeres. Y por último, en el crecimiento, ¿no? Esta probabilidad de alcanzar puestos cada vez más altos en el sector privado, en el sector público o incluso empezar a formar, digamos, empresas que tengan posibilidad de crecimiento. En el caso de Nuevo León, pues su mayor fortaleza tiene que ver con el subíndice de permanencia, sobre todo por las fortalezas económicas que tiene la entidad. Pero ahorita les voy a contar un par de cosas que son importantes y que hay que tener en el radar. Bueno, la primera es, en permanencia no le va muy bien, en el primer subíndice no le va muy bien, porque Nuevo León es, pues, se parece mucho más a la media, ¿no? En donde las mujeres aportan casi 72% más tiempo que los hombres para trabajo no remunerado. Está mejor que las peores entidades, por ejemplo, veamos Chiapas con 81%, donde las mujeres aportan 81% más horas que los hombres el trabajo no remunerado, pero sin duda todavía podría estar mejor como en la Ciudad de México, en donde las mujeres aportan 64% más. Además de esto, uno de los grandes retos que tiene Nuevo León es cómo lograr que más mujeres estudien educación media superior. Ahí todavía pareciera ser como una de los retos grandes, digamos, de la entidad y que podría jugar un rol importante para aumentar esta tasa de participación económica. La segunda es, les comentaba que en permanencia Nuevo León está influenciado realmente por lo fuerte, digamos, del mercado laboral que tiene la entidad, pero ahí hay dos cosas que vale la pena decir. La primera es permisos de paternidad. La entidad, y esto es tomando en cuenta encontramos cuántos días de paternidad se les da a los funcionarios del gobierno del estado y vemos que reciben 60 días de paternidad y junto con Quintana Roo, disculpan ahí el typo, son las dos entidades que más días de paternidad les dan a sus propios funcionarios. Esto sin duda es un referente y para nosotros creemos que esto es algo que tenemos que decir muchísimo, porque si lo pudo hacer el gobierno del estado, lo pueden hacer el resto de las organizaciones. Y en la medida en la que el permiso de paternidad ayuda, digamos, manda esta señal en donde papá es tan importante como mamá cuando llega un nuevo ser al hogar, ¿no? Entonces, desde ahí mandas una señal distinta. Y segundo, también, pues, permite tener este tiempo para realmente involucrarse de una manera distinta en las actividades, en las actividades de un hogar cuando llega un hijo. Entonces, esta es una de las grandes fortalezas. Pero una de las cosas que nos preocupan en mercado laboral es la gran brecha salarial que hay. Nuevo León se ubica en el lugar 21, donde la brecha salarial es pues del 17%. Es mayor que la que se observa en el resto del país y esto hay que tomarlo con cuidado. Y otro de los retos en realidad está en el siguiente subíndice, pero les cuento de una vez, ¿se acuerdan que les dije que la mayor parte, el 16% de los emprendimientos, perdón, en Nuevo León el 16%, solo el 16% se da en la formalidad, que es una cifra que es ligeramente pues menor que la que se observa en el resto del país. Entonces, todavía hay un reto importante para que más mujeres se emprendan en la formalidad y aprovechen las fortalezas que tiene el Estado, porque el Estado es uno de los estados en donde es más fácil, digamos, acceder a la formalidad. Y seguramente ahí hay que entender bien qué es lo que está deteniendo a muchas mujeres para dar este brinco.
Y bueno, en términos de participación de las mujeres en política, pues vemos que es una buena noticia, es la sexta entidad en donde hay un mayor porcentaje de mujeres que encabezan una presidencia relevante dentro del Congreso local. Y esto hay que decirlo. Lo primero es, en México prácticamente tenemos puros congresos paritarios, pero lo que queremos es que tengan voz y voto y que realmente tengan influencia en la toma de decisiones. Este indicador nos muestra que en Nuevo León es mucho más probable que eso ocurra y probablemente es parte de lo que estamos viendo en muchas de las políticas que se están viendo en el Estado. Pero todavía tenemos un reto en donde solamente el 17.6% de las alcaldías están encabezadas por una mujer, ¿no? Y esto la convierte en una de las entidades en donde tiene menos alcaldesas que el resto de las entidades, pero yo espero que eso vaya cambiando conforme veamos pues mucho más énfasis en este tema. Me voy a ir muy rápido en esto, porque lo que nos preguntamos aquí en el IMCO fue que, pues, ¿qué pasaría si logramos subir el porcentaje de mujeres en el mercado laboral, ¿no? Realmente aquí la pregunta es si nos conviene o no, viéndolo como un caso de negocio, no como algo que se tenga que hacer porque es lo correcto, que soy de las que cree que es así, pero aquí lo que hicimos fue jugar con los números y ver qué tanto podría crecer el PIB en México si logramos que la tasa de participación económica brinque al 56% del promedio que tienen los países de la OCDE. Ya no hablemos de paridad, ¿no? En donde la tasa de participación económica sea del 70-80% como la de los hombres. No. Movámonos nada más a lo que estamos viendo en países más avanzados. Y lo que vemos es que si este escenario se cumple, más bien, para que este escenario se cumpla, necesitamos sumar a 8.2 millones de mujeres a la economía remunerada y hacerlo en mejores condiciones, en donde tengamos una tasa de formalidad un poco más alta que la que hoy vemos para ellas. Y si esto se cumple, podríamos generar hasta 3.5 billones de pesos de PIB en 2030. Esto quiere decir que el PIB de 2030 sería 15% mayor que el de 2020 y si lo comparamos, digamos, con un escenario en donde no hacemos nada, ya no seguimos invirtiendo en acciones de equidad de género, pues es un crecimiento que sería 3 veces mayor, digamos, a este escenario tendencial que traemos. Entonces, realmente como economía sí nos conviene estar invirtiendo en estas acciones para romper barreras y lograr que más mujeres entren a la economía remunerada. Bueno, y si no lo hacemos, el escenario es tremendo, porque nosotros estamos proponiendo que este escenario se cumpla en 10 años, pero si dejamos que todo pase como va, pues este escenario nos podría tomar 40 años, es muchísimo tiempo. Y acuérdense que no estamos hablando de paridad, no es como el escenario que nos propone el Foro Económico Mundial, este es un poquito más conservador. Aquí lo que es importante decir es, sabemos que las empresas traen, digamos, muchas acciones que tienen que ver, digamos, para romper estas barreras y vemos que se habla de capacitación continua, políticas de diversidad en los equipos, programas de maternidad y paternidad ampliados, programas de liderazgo, protocolos contra la violencia y el acoso, políticas de equidad salarial. Realmente, esto, digamos, ya desde el sector privado y desde el sector público, ya vemos que hay un discurso muy claro y muy definido y acciones que van ahí. Y lo que necesitamos es que estas acciones sean un poco más agresivas para empezar a ver cambios en los indicadores. Y un poco por eso tenemos estas mediciones en el IMCO y vamos monitoreando constantemente estos datos, ¿no? Ahora, algo que es importantísimo es decir que no hay forma de que podamos monitorear los avances en este tipo de medidas o que podamos diseñar medidas que sean mucho más efectivas si no tenemos información, si no tenemos datos que nos permitan realmente identificar cómo están esas brechas de género y cómo se va avanzando o cuáles han sido los impactos de ese tipo de medidas que se están implementando. Y bueno, pues al final del día este tipo de información es importante para generar autodiagnósticos, para monitorear avances, para concientizar brechas de género, porque muchas veces eso está en la percepción, pero sin un dato es muy difícil hacer como un argumento mucho más fuerte y sólido alrededor de ello, ¿no? Y esto, bueno, también permite convertirse en una señal para atraer y retener talento femenino.
Pues bueno, al final espero haberlos convencido de que el tener a más mujeres en el mercado laboral se traduce en mayor libertad económica para las mujeres, pero también en beneficios económicos para el país. Y lo que queremos ver es, sin duda alguna, cómo, aquí hay un trabajo que viene de 2 vías y para eso les traigo unas cuantas propuestas, en donde, por un lado, tengamos a más mujeres en empresas creciendo, y que alcanzando mayores puestos, pero por otro lado también necesitamos ver más emprendimientos de mujeres y que estos mismos se traduzcan en mejores condiciones para las mujeres a quienes contratan. Y en ese sentido, bueno, pues muy rápido, porque creo que ya voy sobre el tiempo, la primera es generar información con perspectiva de género. Esto no nos vamos a cansar de decirlo, es lo más importante porque es lo que nos permite tomar decisiones que estén mucho más, que sean objetivas y que también pues, se traduzcan o podamos identificar cuáles han sido los avances. Y esto es importante tanto para el sector privado como para el sector público. La segunda es aprovechar esos datos para hacer autodiagnósticos, porque muchas veces el dato lo que te va a decir es en dónde está la brecha, pero lo que tenemos que entender es por qué se da esa brecha, ¿no? Es muy común en estos foros o en a otros que he ido en donde me ha tocado que me dicen, no, es que sí buscamos gerentas, pero no las encontramos, es que no quieren tomar el puesto. Sí, pero no creo que sea por falta de ambición, ¿no? O sea, ¿cuánto dura la jornada laboral ahí? ¿Cuál es el paquete de beneficios que se dan en caso de maternidad? Oye, ¿cómo es el ambiente que tienes ahí? Si tiene trabajo en planta, ¿es seguro? ¿Tiene baño para mujeres? ¿No? Porque muchas veces ni siquiera eso hay, ¿no? Entonces, realmente lo que necesitamos es que esos datos, tanto a nivel público como privado, se usen para realmente ir profundizando en las barreras que están deteniendo la llegada de más mujeres. En tercer lugar, impulsar políticas de integración vida-trabajo. Sí sabemos que muchas veces para muchas mujeres la informalidad es la vía de encontrar flexibilidad. Quisiéramos ver que más trabajos en la formalidad tengan esta flexibilidad y no sea necesario sacrificar esa oportunidad para poder balancear todo lo que nos llega, y no nada más cuando nos convertimos en mamás, ¿no? Que es uno de los casos más frecuentes, pero esto también se necesita si se enferma algún familiar, si alguno de los hijos tiene alguna discapacidad, ante cualquier escenario es importante, y además esto beneficia a hombres y mujeres. Entonces, es de las políticas que son más fáciles de implementar. Y en ese sentido creo que tenemos que aprovechar la experiencia que nos ha dejado la pandemia, porque sin querer nos hizo jugar con las condiciones laborales y se convirtió en un gran laboratorio que hizo a muchas organizaciones continuar a pesar de la dificultad de la pandemia. Entonces, bueno, creo que es un buen momento. Y bueno, por último, pues incentivar a más mujeres a que emprendan en la formalidad. Y esto, el paso básico, las mujeres no tenemos mucho tiempo. Entonces, el hecho de tener que estar investigando cuáles son los requisitos estatales, municipales, federales, y entonces ya te la cambiaron, y es complicadísimo y sin duda se vuelve una de las barreras, y por eso creemos que es importante transparentar, concentrar y simplificar los trámites que se hacen, y una buena parte le toca a los gobiernos locales, y pues también el preparar y acompañar a las mujeres que van a entrar en este proceso, porque no es un proceso sencillo, y ahí las organizaciones empresariales pues pueden hacer una gran diferencia. Tenemos esta guía de acciones para avanzar en equidad de género dentro del mercado laboral, que pues ojalá la puedan consultar si quieren tener un poquito de idea mucho más aterrizada sobre por dónde van las acciones que estamos recomendando. Y bueno, pues por último, decirles y agradecer a la Fundación Naumann por este espacio, porque sin duda el tener a más trabajadoras contribuye a lograr mayor autonomía económica para las mujeres, mayores ingresos y ahorros para los hogares, empresas que sean mucho más rentables y además también innovadoras, porque el sumar la perspectiva de una mujer conviene al interior y al exterior de la organización, y todo esto en su conjunto pues ayuda a fomentar un mayor crecimiento económico. Pero el reto para que esto se cumpla realmente tenemos a todos los niveles: sociedad civil, hogares, empresas privadas, organizaciones, gobiernos, pues necesitamos trabajar para cambiar las dinámicas sociales y económicas que nos tienen en este punto. Muchas gracias.
Ahora es su oportunidad de oro para preguntas y respuestas que vamos a hacer brevemente de este lado para que las vayan considerando. Pues muchísimas gracias, Fátima. Ya ven, yo les decía, los datos del IMCO siempre son una cosa impresionante. Si tienen preguntas, es el momento de hacerlas ahora. Tal vez algo con lo que yo me quedo, en lo que alguien también se anima a hacer una pregunta, es preguntarte, Fátima, sin duda. A mí siempre lo que más me preocupa es, justo hablando de emprendimiento, esta parte de informalidad, ¿no? O sea, por ejemplo, creo que en México, cuando vemos la parte de INEGI y población de demografía de mujeres y hombres, pues ligeramente la cantidad de mujeres que vivimos en este país, eso es un poco más que los hombres. Y bueno, como Fundación Alemana hacemos varios seminarios en Alemania, justo nos tocó estar en uno en el que me impresionó que la política de Estado del Ministerio de Trabajo y Educación es justo promover educación de todos, niños, niñas en la escuela, carreras STEM, o sea, desde la primaria, ¿no? O sea, ya es una política de Estado la promoción de este tipo de carreras y generar curiosidad en niños, niñas, da igual, ¿no? Y a mí, como justo analizando esta parte de demografía de país como estamos ahora, o sea, con datos de INEGI, como que es un poco preocupante pensar a largo plazo como país la cantidad de mujeres que somos y en materia de política educativa, ¿dónde está esa generación? ¿No? O sea, ¿cómo generas esa curiosidad? Porque, bueno, uno cuando crece es libre de escoger si quiere ser chef, arquitecto, científico, ¿no? Pero si uno no genera curiosidad desde chico, si no generas ese espacio, esa ventana de oportunidad, nunca te imaginas lo que puedes hacer. Entonces, no sé si desde el IMCO, como qué recomendaciones ven en esa parte que va muy de la mano con una política de educación a largo plazo. Sí, ese es un puntazo. En México, 3 de cada 10 profesionistas que estudiaron alguna carrera de matemáticas, ingeniería, ciencia, y se me está olvidando otra, STEM, son mujeres. Solo 3 de cada 10. Esto es una mala noticia, y eso que ha crecido muchísimo el número de mujeres que están entrando a este tipo de carreras, pero digamos, empezamos de un nivel tan bajo en comparación con los hombres que no los alcanzamos, ¿no? Y sí es una vía en la que es mucho más probable que estés en la formalidad, es mucho más probable que estés empleada, es una de las carreras, o son de las carreras mejor pagadas, entonces digamos a todas las mujeres nos convendría. Y yo creo que hoy, ahí es en donde ves una gran parte de los sesgos de género, ¿no? Que les contaba hace ratito. En México, por ejemplo, las pruebas Planea lo que muestran es que las niñas en primaria, a las niñas les va ligeramente mejor que a los niños en matemáticas. En secundaria eso se invierte, pero la diferencia es mínima. En educación o en preparatoria esta brecha se amplía al grado que muy pocas mujeres terminan decidiendo o eligen este tipo de carreras. Entonces, realmente si quisiéramos incidir en esa agenda, lo que se necesita es pensar en toda una tubería de acciones en donde se vayan sensibilizando a las niñas desde chiquititas, ¿no? En donde logramos romper con esta idea de que las niñas no somos buenas para las matemáticas, porque si hay una parte en donde si no traes las bases suficientes lógico-matemáticas para poder terminar uno de estos programas de manera exitosa, difícilmente lo vas a revertir, ¿no? O igual y habrá muchas niñas o muchas jóvenes que en preparatoria deciden entrar a ingeniería y de verdad les cuesta mucho trabajo, pero porque no lo han trabajado desde un inicio, porque ya están mentalizadas o porque de repente llega esto, pero yo qué voy a hacer en una planta, ¿no? Si te dice tu mamá, ¿cómo vas a estar ahí? O sea, ingeniera, ¿por qué? ¿No? Y esto afecta. Entonces, realmente creo que ahí hay una gran oportunidad y justo, y no es nada más con las carreras STEM, sino creo que también hay la elección de carreras, hay grandes sesgos en términos de cuáles son las carreras que buscan los hombres y cuáles son las carreras que buscan las mujeres. Incluso dentro de las carreras STEM, por ejemplo, las mujeres tienden a irse por carreras que son de tecnologías de la información y la comunicación, los hombres de ingenierías, ¿no? Entonces,
¿Cómo vamos rompiendo estos sesgos? Es importantísimo. Y esto, bueno, sin duda, digo, eso creo que me parece que es uno de los grandes elementos que podrían ayudar a reducir la tasa de informalidad, pero otro también tiene que ver con una agenda que es mucho más ambiciosa en torno a cómo cambiamos la realidad de este país, en donde tenemos un mercado laboral que está profundamente dividido, ¿no? Y esto sí afecta tanto a hombres como a mujeres y que tristemente hoy no está tanto en la agenda. Sí, no sé si hay alguna pregunta. Pueden, acá hay una, Greti nos va a ayudar, porque yo tengo varias, pero no quiero monopolizar. Gracias, muy buena la plática y la verdad es que tengo una pregunta, ¿cómo incentivamos más a que las emprendedoras y los emprendedores también se formalicen para que así formalicen a sus empleados y empleadas? Y desde ahí como que hacer una gran cadenita. Siento que en México mucha gente le teme a la formalización, le ve más lo malo que lo bueno a veces. Y ¿cómo podemos cambiar este discurso y cómo podemos incentivar a más formalización? Yo creo que ahí tienes todo un punto, porque realmente yo creo que en México es difícil emprender en la formalidad, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? Cuando nosotros lo analizamos con esta perspectiva de género, sí veíamos dos problemas muy importantes. El primero tiene que ver con esta falta de tiempo y todo lo que implica los trámites de la formalización, porque de verdad pueden cambiar de un día al otro. Y esto además se presta a una serie de batallas, digamos, con las propias autoridades cuando llegan y te revisan, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí parte es, hemos visto en México grandes esfuerzos de mejora regulatoria en este sentido, pero muchos vienen de la federación. Y el problema es que la mayoría de los trámites se hacen a nivel local, tanto en el municipio como en el estado. Entonces, ahí hay un reto muy importante para los gobiernos locales y en la medida en la que haya mucho más transparencia y esté mucho más concentrados, digamos, toda la serie de trámites que se tienen que hacer, eficiente el tiempo y además también cierra pues estas brechas y esta desconfianza, ¿no? La segunda, que me parece un poco más complicada, tiene que ver con estas habilidades de administración. O sea, al final del día, alguien pone un negocio porque tiene una gran idea o porque vende un gran producto, pero a la par, pues tienes que llevar toda esta parte administrativa que requiere un cierto grado de profesionalización, ¿no? Y en México, al menos la radiografía de las mujeres que emprenden, pues son mujeres de entre 25 y 44 años, que tienen 2 hijos, que tienen nivel hasta secundaria. Entonces, ahí hay un reto muy importante de cómo logras generar estas habilidades de tal manera que la propia… O sea, el manejo administrativo del negocio y tus números te muestren que te conviene mucho más estar en la formalidad. Hoy, yo creo que en un inicio, al final del día, cuando tú te formalizas, es como traer un nuevo socio, ¿eh? Porque y un socio bien improductivo, o al menos así es como lo sientes. Entonces, el tema es cómo logras que tu perspectiva de crecimiento de negocio sea mucho mayor que esa sensación de que vas a tener que pagar demasiado y que no te conviene, ¿no? Y creo que ahí también hay otro reto. Sí, creo que justo hablando de esta parte, bueno, tenemos espacio para una pregunta más, por si… acá hay una. Igual si te puedes presentar, bueno, acá yo presento a Irma, que ya no se presentó, pero también, si quieres, dejo espacio y ya luego me voy con mi comentario. Hola, buenos días, mi nombre es Diana. Bueno, comentario, pregunta es, creo que yo soy empleada. La mayoría de nuestros líderes, hablando tanto en México y pues en muchas empresas en México, los líderes vienen de otros países. Estos líderes son hombres. Una de las cosas con las que yo me he enfrentado es nosotros tenemos acceso a esta información como mujeres y creo que las demás también, pero los hombres creo que no y desafortunadamente son quienes están en estos puestos. Nosotras que tenemos esta información, ¿cómo podemos llegar hacia ellos o, no sé, que conozcan esta información que no solamente beneficia a nosotras como mamás, como emprendedoras o como empleadas en una posición en una empresa, sino a la empresa y también a la economía de sus países, porque no aportamos solamente a México, aportamos a Estados Unidos, por ejemplo, en mi caso, ¿no?
¿cómo podemos también nosotras llegar o hacerles llegar esta información a estos líderes que son hombres, ¿verdad? No están aquí y lo veo en la participación que está en este foro el día de hoy, sino ellos que no pudieron asistir o que no supieron de este foro, ¿cómo les podemos hacer llegar esta información, verdad? Bueno, lo primero es, a los que tengas cercanos les puedes compartir nuestros estudios. Todo lo que hacemos es público, ¿no? Y realmente puede ayudar a generar esta conciencia. Por otro lado, tienes toda la razón. O sea, nosotros, justo por eso, uno de los enfoques que decidimos tomar desde un inicio con esta línea de investigación fue armar el caso de negocio. Porque al final del día, muchas veces, para muchos líderes, eso es lo que como que donde entra, digamos, y facilita la recepción de este tipo de información, pero sin duda esta es una agenda en donde tenemos que sumar a más hombres y es importante que perciban también las ganancias que tiene el sumar a más mujeres. No es nada más, ay, híjole, es que la tengo, ya me pusieron esta cuota y entonces pues no, o sea, sino lo que quisiéramos ver es que realmente se reconozca el valor agregado que tiene tener a una mujer que ya pasó por un embarazo y que sabe lo difícil que es y entonces trae otra perspectiva distinta y ha vivido otras experiencias y conviene escuchar su punto de vista para detonar innovación al interior de la organización, es decir, en los procesos, en ciertas políticas para manejar al staff, pero también que puede sumar ideas en donde podamos llegar a nuevos mercados y atender diferentes necesidades con los servicios y los bienes que se producen en esa organización, ¿no? Entonces, pues nosotros estamos ahí y creo que pues un poco invitar a usar este tipo de argumentos, ¿no? Al final del día no dejamos, lo que queremos es un México mucho más justo y en donde las mujeres tengan la oportunidad de decidir si quieren estar en el mercado laboral o no, pero creo que no está de más el aprovechar este argumento económico en donde realmente es útil el sumar a más mujeres. Yo nada más para cerrar me gustaría decir que la persona que autorizó todo esto es nuestro director, que es un hombre alemán blanco y que obviamente conoce de todos estos estudios y de hecho él es el primero que estuvo de acuerdo en hacer esta iniciativa y no pudo estar porque tuvo un viaje de trabajo a Alemania. Pero no sé qué tan cerrados sean ciertas empresas. Yo también estuve un rato en sector privado en México y sé cómo puede ser eso. Pero en nuestro caso lo que hacemos mucho es cuando tenemos este tipo de estudios, lo compartimos con nuestros colegas. Es como, hey, oigan, miren esta información, es un PDF, me parece súper relevante para nuestro trabajo en tal, tal y tal, ¿no? O también hay un estudio de McKinsey que habla sobre, por ejemplo, toda la parte de cómo las empresas diversas tienen mayores beneficios económicos. Es un estudio para Estados Unidos, pero por ejemplo también nos lo compartimos entre colegas. Entonces eso, por ejemplo, te digo, depende muchas veces de la rigidez, ¿no? que puedas para compartir información con colegas, pero el hecho de ya como compartir esa información creo que es uno de los primeros pasos. Y el segundo, como dice Fátima, a veces hay directoras, ¿no? en las áreas jurídicas, en las de recursos humanos, entonces creo que siempre es una buena estrategia acercarse a ellas y decir como, hey, fíjate, encontré este foro, o me interesa tal, o mira esta información, creo que valdría la pena platicarla o hacer un evento interno, ¿no? O sea, creo que esas cosas funcionan muy bien y no voy a mentir, justo estamos trabajando nosotros en un foro sobre relaciones económicas Europa-México y al analizar a la mayor cantidad de empresas internacionales en México, los CEOs o representantes internacionales son hombres, ¿no? Entonces ahí es mucho también analizar cómo una mujer de una empresa, no sé, Pirelli, L'Oreal, si te dicen, bueno, te toca irte a México, ¿no? Y a representar a la empresa, y si tienes a tu familia allá o qué sé yo, ¿no? Como también pensar de dónde vienen también estas decisiones y por qué también en esa parte de los inversionistas que llegan, la mayor parte también son hombres. Creo que es algo que ahora en la planeación nosotros nos estamos también topando mucho, pero te agradezco que estés aquí y que hagas también ese tipo de preguntas. También a Fátima, muchas gracias por estar acá, un gran aplauso. Vamos a seguir con la otra conferencia justo para recobrar el tiempo que teníamos ahí perdido. Entonces, bueno, en breve ahora comenzamos con mi colega Val. Muchas gracias.